El millonario y el mendigo, una historia entre el negro y la esperanza. Javier Martínez, un joven millonario de Buenos Aires, se paseaba como un fantasma entre la opulencia de su mansión y la soledad que lo envolvía cada noche. Miraba las paredes de mármol, los cuadros de artistas, el brillo del oro en cada rincón, y sin embargo, el vacío crecía en su pecho, como un eco que nunca cesaba. Las luces de la ciudad lo llamaban. Esa noche decidió salir. Mientras caminaba por las calles empedradas, el caos del tráfico y el murmullo de las conversaciones ajenas se desvanecieron. Todo era borroso, todo era ajeno. Fue entonces cuando lo vio. Luis, un mendigo de mirada profunda y sonrisa sincera, sentado en una esquina. El contraste entre su vida y la del mendigo era brutal. Luis, con su abrigo raído y su piel marcada por el frío, irradiaba una calidez que Javier no había sentido en años. Luis miró a Javier con unos ojos que parecían absorber su sufrimiento. La vida es un lienzo, amigo. A veces el negro es la base para la esperanza, respondió, y sus palabras resonaron en Javier como truenos en la tormenta. Mientras conversaban, Luis compartió historias de su vida, de cómo había tenido todo y lo había perdido todo. Cada relato era un golpe directo al corazón de Javier. La opulencia que una vez lo había llenado, ahora se sentía como una prisión. En cambio, la sencillez que Luis representaba parecía liberadora. Era una lección sin costo, un espejo donde Javier podía ver su propia desesperanza. Justo cuando Javier pensaba en la complicada trama de su existencia, un oscuro presentimiento llenó el aire. Una sombra se movía a lo lejos. Un hombre encapuchado se acercaba sigilosamente, observándolos con intensidad. El rostro de Luis cambió, la sonrisa se desvaneció, y en su mirada había algo de terror que Javier no podía ignorar. El misterio de Luis empezaba a desver. ¿Quién era aquel desconocido? ¿Qué secreto guardaba Luis que lo ponía en peligro? La noche se volvió opresiva. Los ruidos de la ciudad se apagaron, y el latido del corazón de Javier resonó con fuerza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El corazón de Javier latía con una fuerza inusitada. La sombra del hombre encapuchado se acercaba, su figura oscura recortándose contra las luces parpadeantes de la ciudad. Luis, que había compartido su esencia, ahora parecía un espectro. Su mirada temerosa cortó las palabras de Javier. ¿Quién es?, preguntó Javier en un susurro, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. La noche estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera a la espera de lo inevitable. El desconocido dio un paso más.
revelando un destello de una hoja que reflejaba la luz de un farol. Luis, dijo con voz grave, al tiempo que su mirada se concentraba en el mendigo. Es hora de saldar cuentas. Javier sintió como si le dieran un golpe en el estómago. ¿Qué cuentas? ¿De qué estás hablando?, cuestionó con la adrenalina pulsando en sus venas. El mendigo no respondió. Su rostro pálido mostraba una lucha silenciosa. Sus ojos, que un momento antes brillaban con esperanza, ahora estaban nublados por el miedo. «Esto no tiene que terminar así», gritó Javier, tratando de interponerse, pero el encapuchado hizo un gesto rápido, y en un instante algo impactó en el suelo justo ante él. Brilló momentáneamente antes de desvanecerse. Era un puñado de polvo blanco, como un recuerdo espectral. «Luis, no te lo mereces», añadió Javier, su voz temblando. Luis hizo una pausa, como si un torrente de memoria lo abrumara, y al final murmuró: «Lo siento, Javier. No puede haber esperanza sin pago». Sus palabras fueron como un balde de agua fría en la cara de Javier. ¿Qué había hecho Luis que lo llevara a este punto? ¿Qué secretos guardaba su sonrisa? El encapuchado sonrió con frialdad. «Es tu turno, Luis. Conocías las reglas», dijo mientras el viento aullaba a su alrededor, sumiéndolos en una atmósfera ominosa. A medida que las palabras resonaban, los recuerdos comenzaron a arremolinarse en la mente de Javier. Había escuchado murmullos en las exclusivas fiestas de su familia, rumores sobre un oscuro pasado, algo que había llevado a un gran empresario a la quiebra. Un sudor frío le recorrió la frente. «Para, dímelo», vociferó. «¿Qué has hecho? ¿Por qué este hombre te arrastra a la sombra?». Luis inclinó la cabeza, incapaz de satisfacer la curiosidad de Javier. La angustia se reflejaba en su rostro desgastado. De repente el encapuchado avanzó, tan rápido que Javier tuvo que mantener la respiración. Sacó otra vez el cuchillo, pero esta vez lo levantó, no para herir, sino para intimidar. «Es la última oportunidad, Luis. O entregas lo que nos debes, o perderás más que tu vida». El aire se volvió denso. Javier se sintió como un espectador en una pesadilla, donde el silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por las respiraciones entrecortadas de ambos. La imagen de Luis, el mendigo que le había mostrado la vida a través del negro, estaba a punto de quebrarse. Javier se dio la vuelta, buscando ayuda en la multitud, pero todos parecían ajenos a la tragedia que se estaba desarrollando. Y en medio de la emancipación de su desdicha, se dio cuenta de una verdad desgarradora. Luis no era solo un mendigo, era un hombre marcado por decisiones del pasado que aún lo perseguían. «Si no lo haces, todos sufrirán, incluido él», dijo el encapuchado, apuntando hacia Javier. La vida de Javier ahora pendía de un hilo. Todo cambió en un instante. Gritos resonaron a la distancia. El clamor de la vida continuaba ajena a su agonía. Pero Javier estaba atrapado, y la decisión de Luis podría determinar no solo su futuro, sino el de ambos. El horror se enredó en la noche, y Javier se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría salvar a Luis o salvarse a sí mismo? Las respuestas lo eludían mientras la oscuridad lo cegó. Cuando levantó el cuchillo, algo en el aire cambió. Un grito resonó en la distancia, seguido de un estruendo. Todo pasó muy rápido. De la nada, una furgoneta negra giró la esquina a toda velocidad.
chocando contra un carro estacionado. El sonido fue ensordecedor. Todo el mundo giró la cabeza, incluso el encapuchado. Había un instante de distracción, pero para Javier, ese segundo pareció una eternidad. ¡No! ¡Luis!, gritó Javier al ver a su compañero inclinarse, como si intentara protegerse en lugar de correr. El encapuchado dio un paso atrás, como un felino que espera para atacar. Pero lo que ocurrió a continuación desbordó todo sentido de razón. La puerta de la furgoneta se abrió abruptamente, y de ella salió un hombre con una chaqueta de cuero, su rostro oculto tras unas oscuras gafas de sol, a pesar de la noche. «¡Vamos, Luis!», gritó el nuevo arribante. Su voz resonaba con una autoridad que inmediatamente captó la atención de todos. Luis se levantó, sorprendido, y antes de que Javier pudiera reaccionar, el nuevo se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. «Estás a salvo, amigo», dijo entre respiraciones entrecortadas. Todo se volvió confuso. Javier estaba atónito. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que se le cortaba la respiración. ¿Qué estaba pasando? El hombre giró hacia Javier. «Vine a ayudar. Luis es un tipo importante. ¿No lo entiendes?». Las palabras se deslizaron como un puñal, cada una apuntando al corazón de Javier. Pero no hay tiempo. El negro de la historia de Luis es más complicado de lo que piensas. El encapuchado, frustrado, volvió a apuntar con su cuchillo, pero ahora parecía más asustado. «¡Regresa aquí! ¡No te lleves al traidor!». El miedo estaba en su voz, algo que sorprendió a Javier. El encapuchado no solo estaba allí para cobrar una deuda, estaba allí para resolver algo más profundo. «Luis y yo», Javier balbuceó confuso y perdido entre revelaciones. «¿Qué significa eso?». «Cuida tus palabras, chico rico». «No tienes idea de lo que sus palabras pueden causar», advirtió el hombre de la chaqueta, una chispa de advertencia en su mirada. Se movió hacia el encapuchado, acercándose peligrosamente, abriendo una brecha entre él y Luis. «Es tu oportunidad, Luis. Huir con tu amigo rico o enfrentarte a tu deuda», dijo el hombre que había llegado en la furgoneta. Luis se quedó mirando a Javier. Sus ojos se cruzaron en un mar turbulento de emociones. Miedo, esperanza, desesperación. ¿Deuda? Javier apenas podía hablar. El aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué te ha pasado? Luis, cuéntame la verdad». «Javier, no es tan simple», balbuceó Luis, con la voz quebrada. «Lo que ves, lo que piensas, no soy solo un mendigo. He estado huyendo de cosas que no puedes imaginar. Y él está aquí porque me debe a mí». El encapuchado se giró, mirando a Luis con sorna. «Es hora de que pagues, Luis. Y tú, chico rico, no puedes salvarlo. Puede que seas el verdadero prisionero aquí». En ese momento la realidad se quebró. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación caía como un peso sobre su pecho. ¿Luis era un traidor? ¿Lo había engañado todo este tiempo? La luz de la ciudad se volvió tenue mientras los ecos del pasado de Luis volvían con fuerza. «Lo siento, Javier. Solo quería sobrevivir», murmuró Luis, y esas palabras cargaron el aire con una tristeza aplastante. El encapuchado se acercó aún más, y un grito apagado resonó en el aire. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear como si anticiparan un desastre inminente.
Javier sentía el nudo crecer en su garganta. ¿Qué iba a hacer? ¿Era el tiempo de la verdad o la caída en la oscuridad? La noche envolvía todo, y el futuro se desdibujaba. Ahora las sombras no solo rodeaban a Luis, también amenazaban a Javier. Todo estaba en juego, y nadie sabía cuánto sacrificaría para salir de la oscuridad. La tensión se hizo densa, casi palpable. Javier miró a Luis, quien parecía estar atrapado entre el miedo y la esperanza. El encapuchado, con su cuchillo levantado, era una sombra oscura que amenazaba con arrebatarles todo. De repente, un estruendo resonó en la distancia. El ruido era como un trueno que tensó el ambiente aún más. Todos se voltearon, incluidos el encapuchado y el recién llegado, que ahora miraban hacia la calle. Una camioneta negra había frenado bruscamente. Sus luces parpadeaban, creando un espectáculo surrealista en medio de la oscuridad. Javier sintió que el tiempo se congelaba. «Luis, quédate cerca», dijo, su voz temblorosa y entrecortada. Pero antes de que pudiera hacerse una idea de la situación, la puerta de la camioneta se abrió con fuerza. Un grupo de hombres salió, armados y con una actitud de control absoluto. «Vamos, salgamos de aquí», gritó uno de ellos, señalando a Luis, pero lo que vio a continuación estalló en su pecho como un fuego artificial. Un destello de plata. Uno de los hombres en la camioneta sostenía un arma, no un simple cuchillo. El encapuchado se giró, aterrorizado, y en un movimiento rápido se lanzó hacia atrás, alejándose de Luis y Javier. «No, no, no», gritó, con un miedo que resonaba en la noche. No era simplemente un cobrador, era un hombre con algo que perder. «Luis, híncate, ahora», ordenó el hombre de la camioneta. Javier sintió un tirón en el estómago al ver a su amigo agacharse, pero también sintió un impulso de protegerlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, incrédulo. «Es más grave de lo que piensas», respondió el tipo de la chaqueta de cuero, manteniendo su mirada fija en la escena que se desarrollaba. «Luis tiene más deudas de las que imaginas. Este hombre no es solo un cobrador, es alguien que busca vengarse». La confusión se asentó como niebla. «¿Venganza?», repetía Javier, comenzando a entender que el puñado de polvo que había caído a sus pies era solo una escoria del pasado de Luis. «¿Qué le hiciste, Luis? ¿A quién ofendiste?». Luis levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento. No puedo hablar de eso. Es más complicado», murmuró. La angustia en su voz hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. «Lo hice para sobrevivir, para escapar de un destino oscuro. Yo», y su voz se quebró en un susurro. «Sálvese quien pueda», gritó uno de los hombres que acababa de llegar. La atmósfera se volvió extremadamente tensa. Hubo un crujido cuando el encapuchado se preparó para correr, pero antes de que pudiera moverse, un disparo resonó, haciéndolo caer de rodillas. Un grito ahogado surgió de los presentes. «No puedo dejar que esto termine así», se escuchó entre el estruendo. Javier sintió que su cuerpo se congelaba. No solo se había desatado la violencia, había más de lo que había imaginado en esta noche fatídica. En un abrir y cerrar de ojos, el encapuchado estaba en el suelo, terriblemente quieto. Esta vez era el silencio lo que ahogaba a todos. «Luis, ¿qué hiciste para que esta gente venga a buscarte?», preguntó Javier,
el pánico goteando de sus palabras. Todo había tomado un giro oscuro y brutal, y ahora quedaban más preguntas que respuestas. «Te lo dije», dijo el hombre de la chaqueta, su voz cada vez más baja. «Luis vendió su alma por un precio, y ahora tiene que pagar. Pero hay algo más, algo que ni él entiende del todo». La mirada de Luis se llenó de desesperación, un grito terrible que una vez más lo convirtió en un espectro. «Javier». La súplica en su voz enfatizaba la gravedad de la situación. «Hay cosas que no sé cómo explicar. Mi vida no es lo que parece». La confusión se transformó en horror cuando Javier comprendió que podía estar ante una verdad inalterable. Las sombras que habían rodeado a Luis eran mucho más densas, y su aparente simplicidad como mendigo era sólo una fachada construida sobre un abismo de secretos. «Es tiempo de decidirte, Luis», interrumpió el hombre de la chaqueta con tono firme. «¿Huir o quedarte? La venganza no se detendrá aquí». Y en ese instante, mientras la multitud se agolpaba y los gritos de pánico resonaban en el aire, Javier sintió que el mundo colapsaba. Las decisiones de Luis podían arrastrarlos a todos consigo, y él podría no ser más que un peón en un juego del que no comprendía las reglas. Lo que una vez fue una noche de descubrimiento se convirtió en un laberinto de traición y horror, donde la verdad estaba marcada con sangre y en sacrificio sería el costo de la revelación. Javier, ahora lleno de incertidumbre y miedo, se preguntó cuál sería su próximo movimiento. La tensión se hizo densa, casi palpable. Javier miró a Luis, quien parecía estar atrapado entre el miedo y la esperanza. El encapuchado, con su cuchillo levantado, era una sombra oscura que amenazaba con arrebatarles todo. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Javier sintió el pánico agarrar su pecho mientras la realidad se desenfrenaba. «Luis, tú puedes salir de esto. Confía en mí», murmuró, tratando de calmarlo, pero Luis mantenía la mirada baja, como si llevara el peso de un secreto que lo consumía. El encapuchado estaba a punto de atacar. De repente, un grito desgarrador rasgó la noche. Un joven, una figura familiar, salió corriendo de la multitud. «Javier, no lo hagas», gritó, su rostro pálido iluminado por las luces parpadeantes. Era Tomás, el mejor amigo de Javier desde la infancia. Pero eso no era lo que paralizó a Javier. Era la mirada de Tomás. Había un terror profundo en sus ojos que prometía desvelar un secreto oscuro. «¿Qué haces aquí, Tomás?», preguntó Javier, aturdido. Pero antes de que pudiera comprender la situación, Tomás se abalanzó hacia el encapuchado, empujándolo a un lado. «Aléjate de él, Luis», gritó, sus manos temblorosas levantadas. El desconcierto llenó la escena. «Tomás, huye», intervino Javier, pero ya era demasiado tarde. En un instante, el encapuchado, enojado y confundido por la intervención, giró su cuchillo. «Eres un traidor también», le espetó a Tomás. Javier sintió que el corazón se le detenía. El encapuchado lo miró con odio. ¿Tú eres el próximo objetivo?» La mirada fija en Tomás hizo que Javier recordara algo. Unos murmullos entre las sombras se hicieron eco en su mente. Había una historia enterrada, algo que había estado esquivando en su búsqueda de respuestas sobre Luis. «¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste, Tomás? ¿Era un amigo o un enemigo?» La confusión se transformó en horror
mientras el encapuchado se movía, intensificando el drama. Tomás se giró lentamente hacia Javier. No puedo dejar que lo pague, Javier. Lo que sucedió, necesito que lo entiendas. Su voz era un hilo, temblando entre el miedo y un remordimiento profundo. El encapuchado no tenía tiempo para palabras. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia Tomás. Pero éste, en un giro desesperado, se dio cuenta de que no podía dejar que Luis sufriera por sus secretos. Con un grito de agonía, se arrojó frente al cuchillo. Javier sintió que todo se desmoronaba. No, estalló, pero el impacto fue inmediato, que el cuchillo atravesó el aire y se hundió en el costado de Tomás, su amigo, un ser vital que siempre había estado a su lado. El tiempo se detuvo. Al principio la escena se tornó borrosa. Todo se desvanecía. El encapuchado retrocedió, aturdido, mientras Tomás caía al suelo, su sangre tiñendo el pavimento. «Lo siento», murmuró Tomás, sus ojos llenos de compasión y resignación. «¡Tomás!», gritó Javier, arrodillándose junto a él. La vida se escurrió rápidamente de su amigo. En ese momento, mientras la multitud comenzaba a murmurar y a retroceder con miedo, los secretos de Luis, la oscuridad de Tomás, se entrelazaban en una telaraña mortal. Era todo un juego, balbuceó Tomás con esfuerzo, justo antes de que su mirada se apagara. «Luis», fueron sus últimas palabras, y esa simple mención resonó como un trueno en la mente de Javier. La revelación fue devastadora. Tomás había estado más involucrado de lo que sabía. Cada palabra que había compartido con Javier, cada recuerdo, ahora se teñía de una sombra. Luis miraba la escena, incapaz de emitir sonido, su rostro mascado por la angustia. De repente, una nueva figura emergió entre la multitud. Una mujer de cabello largo y una mirada helada que Javier reconoció de inmediato. Ana, la hermana de Tomás, quien había estado desaparecida. «¿Qué han hecho?», gritó, lanzándose hacia el cuerpo caído de su hermano. Un eco helado recorrió el aire. Javier sintió que el suelo se caía bajo sus pies. Se dio cuenta de que la complejidad de la situación lo había superado. Ana sabía algo. Tenía respuestas, pero ese momento se sintió como un abismo oscuro. La venganza, la traición, la verdad, todo se confundía en un solo mar de dudas. «¿Por qué, Ana? ¿Por qué nunca dijiste nada?», gritó Javier, en una luz de emoción, a punto de estallar en caos. Porque esta no es mi historia», respondió Ana con voz quebrada, mientras la imagen de su hermano y el silencio caótico de la noche se fundían en un eco desgarrador. Un juego de sombras se dibujaba. ¿Quién más había estado involucrado en el oscuro pasado de Luis? La oscuridad ahora se cernía sobre todos, con un secreto mortal recién revelado que cambiaría para siempre el destino de Javier, Luis y aquellos a su alrededor. No había salida. Lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. ¿Quién era realmente Luis? ¿Qué había pasado con Tomás? La noche aún guardaba secretos que pronto quedarían al descubierto. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el aire se sentía pesado como un manto de tormenta. La imagen de Tomás tendido en el suelo quedó grabada en la mente de Javier. La sangre se expandía, tiñendo el pavimento, mientras los murmullos de la multitud se transformaban en un coro de pánico. «Ana, llama a una ambulancia»,
gritó alguien, el sonido tembloroso de una voz familiar que se entrelazaba con el horror. Ana, con lágrimas brotando de sus ojos, se abrazó a su hermano sin poder contener su angustia. Javier, lleno de desesperación, sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. «Tomás, no, por favor», murmuró, inclinado sobre él, buscando alguna señal de vida, cualquier indicio de que aún había esperanza. De repente, un grito cortó el aire. «¡Ahora no! ¡Ana!», fue la voz del hombre de la chaqueta de cuero, que había estado al borde. «¡Todos! ¡Aléjense! No está salvo aquí». Su tono abrupto rompió la tensión como un rayo. La multitud retrocedió, contagiada por su miedo, dejando una burbuja vacía alrededor de Javier y Tomás. Fue en ese instante que un sonido penetrante resonó en la distancia. Una sirena. Se acercaba rápidamente, y el eco de su advertencia llenó el aire. El caos se intensificó cuando el encapuchado, aún temblando de la sorpresa del disparo, se levantó, tambaleándose como un espectro. La adrenalina le dio fuerzas para darse a la fuga, pero no antes de lanzar una última mirada a Luis. «Esto no ha terminado», gritó, antes de desaparecer en la noche. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué significó eso?», murmuró, su voz apenas un susurro. Luis, que había estado observando con ojos apagados, al fin habló. «Este mundo es más complicado de lo que imaginamos. Hay cosas que no sabes de mí, o de Tomás». «¿Qué más hay?», indagó Javier, su voz forzada mientras la sirena se hacía más fuerte. Todo giraba a su alrededor. Sus pensamientos se fragmentaban en 1000 pedazos. ¿Qué ocultaba Tomás? Fue entonces cuando Ana se volvió hacia Javier. Su expresión se transformó. «Tú no entiendes. No podemos quedarnos aquí». Su rostro reflejaba el miedo de una revelación que no estaba lista para compartir. Las palabras no eran solo preocupación. Había algo más, una verdad que ardía bajo la superficie. «No puedo huir sin saber qué está pasando», insistió Javier, su corazón golpeando con fuerza. Pero el encapuchado había dejado más que un vacío. Había desencadenado una verdad que llevaba tiempo en el aire. «Que lo diré todo, pero primero necesitamos salir de aquí», insistió Ana, tirando de la mano de Javier. Sin previo aviso, un estallido resonó en la calle. Un grupo de personas armadas apareció casi de la nada, como sombras cobrando vida. Vestían trajes oscuros, y sus rostros estaban ocultos tras máscaras. Era un ejército de sombras, y la escena se volvió un caos absoluto. «¡Corran!», gritó uno de los nuevos invasores, y la multitud se dispersó como una bandada de pájaros asustada. Javier sintió que sus piernas respondían instintivamente, pero no antes de que un rayo de reconocimiento lo atropellara. Luis se volvió hacia su amigo. «¿Quiénes son ellos?». Luis bajó la mirada. Ya no había calidez en sus ojos, solo temor helado. «Son quienes realmente vienen tras de mí. He estado huyendo de ellos por años». Fue como si un hielo profundo se instalara en el pecho de Javier. La verdad había llegado como una tromba, y todo lo que creía saber se convertía en cenizas. Antes de que fueran conscientes de lo que sucedía, el hombre de la chaqueta se abalanzó hacia ellos. «Salgamos de aquí, ahora», les exigió, una urgencia palpable en su voz. Al mirar a su alrededor, Javier se dio cuenta de que todo estaba conectado. Tomás, Luis, el encapuchado, era un entramado de secretos. «No podemos irnos sin respuestas», gritó Javier.
Pero Luis le tomó el brazo y lo miró a los ojos. No lo entiendes. Tomás no es solo un amigo. Él estaba involucrado en todo. La revelación quedó en el aire, inconfundible y brutal. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier. El horror comenzaba a calar hondo. En ese momento, un sonido ensordecedor llenó el aire y un disparo resonó de nuevo. Pero esta vez, el eco fue diferente. Un segundo grupo, aún más oscuro, irrumpe en la escena y el caos se desata como fuego en la paja. Javier miró atónito. La ruptura de la realidad era exponencial y estaba golpeando cada rincón de su mundo. En medio de todo, la figura de Luis se volvió más sombría. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una nueva verdad se apoderó de la escena. En un giro dramático, una de las sombras dejó caer su máscara, y el rostro que apareció desencadenó un torrente de asombro en Javier. Era su hermano desaparecido, la última pieza del rompecabezas. El caos de la noche pareció diluirse mientras sus ojos se encontraban, y la confusión se convertía en una tormenta de preguntas incontrolables. «¿Qué estás haciendo aquí?», soltó Javier, su voz trabada entre la incredulidad. «¿Qué sabes de todo esto?». Los hilos de la tragedia se entrelazaban de maneras impensables. La verdad que había estado buscando estaba justo frente a él, y lo que prometía develar era más inquietante de lo que jamás había imaginado. El tiempo se detuvo, y la noche se volvió un campo de batalla entre revelaciones y sombras. Ahora, Javier tenía que confrontar no solo a su amigo, a Luis, sino también a su hermano. En un giro que cambiaría para siempre sus vidas, la carga del secreto se posó sobre sus hombros, y una verdadera guerra por la verdad apenas comenzaba. La tensión colgaba en el aire, como si el mundo se detuviera al escuchar el nombre de Tomás. Javier frunció el ceño. La incredulidad lo llenaba. Su amigo estaba ahí, herido, y las revelaciones se acú. «Tomás, ¿qué has hecho?», preguntó, acercándose, sintiendo que el horror en su pecho latía con fuerza. Tomás trató de levantar la mano, pero la sangre manaba de su costado. «Javier, no es lo que piensas». Su voz era un hilo, quebrado y lleno de miedo. Yo no quería que esto pasara». La confusión en sus ojos hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. Que no quería que pasara. La urgencia lo consumía. Alrededor, las voces se perdían en un murmullo creciente. Ana seguía a su lado, gritando el nombre de su hermano. «No, Tomás, por favor, aguanta». El pánico se expandía. Su rostro era una mezcla de tristeza y rabia. «Es mi culpa, Javier». Tomás respiró entrecortado. «Luis, él siempre lo supe, pero no podía decirte». Un estremecimiento recorrió a Javier. Había algo más en la voz de su amigo, una traición que tambaleaba la realidad que conocía. De repente, una figura emergió entre la multitud. Era un hombre alto, con la mirada fija en Luis. Su presencia era helada. «Así que has revelado tu verdadera cara, Luis». Su voz resonó, cortante como cristal. Ana soltó un grito. El caos se intensificaba. «¿Quién es este?», preguntó Javier. El sudor le corría por la frente. Aquel desconocido sonrió con desprecio. «Soy el que viene a cobrar lo que le debes. Y todo este pequeño circo debe terminar ahora». Luis retrocedió un paso. «No, no puedo».
La voz de Luis temblaba, y de repente Javier comprendió. ¿Es por eso que has estado huyendo? ¿Por eso el encapuchado quería hacerte daño? ¡Cállate!, bramó el desconocido. No es un juego. Luis, llevas años escondiéndote. Sabías que esto iba a suceder. Javier miraba la escena. Su mente giraba. ¿Qué está pasando? ¿Qué le has hecho a Luis? El desconocido sonrió de nuevo, pero esta vez había una chispa de locura en sus ojos. Luis hizo un trato y ahora tiene que pagarlo. Pero lo que no sabes es que tú también estás en esta historia. Una historia más grande de lo que imaginas. En ese momento, un estruendo resonó, y el sonido de vidrios rompiéndose llenó el aire. Javier giró la cabeza hacia la fuente del ruido. Una lancha, con luces parpadeantes, se detuvo frente a ellos, y de ella salieron hombres con armas. Sintió que el corazón se le detenía. Este no era un grupo cualquiera. Eran aquellos a quienes Luis había traicionado. La realidad se desmoronaba. El desconocido tomó un paso hacia Luis. Te pondré en el lugar que mereces, amigo. Pero primero, debo limpiar la escoria. Entonces, con un movimiento veloz, desenfundó una pistola y apuntó a Tomás. ¡No!, gritó Javier, lanzándose hacia él. Pero era demasiado tarde. El disparo resonó como un trueno en la noche. Todo pareció detenerse. Tomás cayó al suelo, y el grito que escapó de los labios de Ana era un eco desgarrador. El caos se desató. Javier se agachó junto a Tomás, sintiendo cómo la vida huía de su amigo. ¡Tomás! ¡No! Su voz era un grito ahogado. La desesperación lo invadía. El mundo a su alrededor se desdibujaba. Sombras y luces se mezclaban, mientras una oleada de confusión y tristeza llenaba el aire. Aquel hombre había alterado la narrativa de todos. En un instante, la conexión entre ellos se había transformado en algo oscuro. Luis, el mendigo que parecía tener tanta esperanza, ahora era parte de un juego mucho más siniestro. Tomás, por favor. La voz de Javier era un susurro roto, pero sin respuesta. Los ojos de Tomás se cerraron lentamente, dejando un vacío helado en el corazón de Javier. Sentía que todo se desmoronaba. El terror que había sentido desde el principio había encontrado su clímax. Luis, tembloroso, enfrentó al desconocido. «Tú no puedes hacer esto». Sus ojos reflejaban un mar de preocupaciones. Entonces, inesperadamente, reveló un objeto brillante que tenía oculto, un colgante que al tocar la luz brillaba con un extraño fulgor. Fue un momento que cambió todo. La imagen del medallón resonó en la memoria de todos. Todo lo que pensaban saber se tambaleaba. «Esto puede detener todo», susurró Luis, su voz temblando de un nuevo tipo de miedo. ¿Quién era realmente Luis? ¿Y qué era aquel objeto que tenía en su mano? Mientras la multitud observaba aterrorizada, Javier se dio cuenta de que ese medallón podría ser el desenlace de sus pesadillas y la llave para su salvación. Pero todo dependía de cómo se desarrollara la próxima jugada en el oscuro tablero que habían compartido. La noche prometía más sorpresas, y Javier, sintiéndose más atrapado que nunca, preguntaba si alguna vez podrían escapar de la oscuridad que rodeaba a Luis. La atmósfera se volvió electrificada cuando Luis levantó el medallón. Su brillo oscuro destellaba, y en el instante en que los ojos de Javier se posaron en él,
sintió que algo se removía en su interior. Un vago presentimiento se cernía sobre ellos, como un nublado presagio. Esto puede detenerlo, murmuró Luis, apenas audible entre el caos que lo rodeaba. Pero las palabras pesaban como plomo. Las miradas se centraron en el medallón. Javier sintió la urgencia de entender, su corazón martillando con impaciencia. «¿Qué contiene?», preguntó, su voz temblorosa. «Recuerdos, y no solo eso». La voz de Luis se desvaneció mientras, de repente, el desconocido dio un paso adelante, rompiendo la tensión. «No importa lo que tengas, Luis, no hay salvación. El precio que debes pagar es tu vida», gritó, y su tono era una sombra de violencia que resonaba en el aire. El sonido del disparo aún vibraba en los oídos de Javier. «No», gritó, sintiendo que el tiempo se congelaba. La figura del desconocido parecía acercarse a Luis, armada con un rencor que emanaba como veneno. «¡Detente!», intervino Javier, aunque su voz apenas era un hilo entre los ecos de caos. Pero de pronto, en un giro inesperado, el medallón comenzó a vibrar, iluminándose en un resplandor azul intenso. Todo se volvió borroso, y la multitud retrocedió, como si una poderosa energía se filtrara. «¿Qué está pasando?», murmuró Ana, los ojos abiertos de par en par, mientras la luz iluminaba sus rostros. Era un espectáculo primordial. Luis, aterrorizado, miró el medallón y luego al hombre del cuchillo. «No puede acabar así. No puedo permitir que el pasado me consuma», susurró. Pero Javier, aún incrédulo, no entendía. El mundo a su alrededor comenzó a girar cuando el brillo del medallón se convirtió en un torbellino, llenando el aire de una sensación de profundo temor. Todo se volvió un caos. En un instante el encapuchado, que intentaba escapar, se encontró paralizado, atrapado en la luz. La multitud, que un momento antes había estado llena de gritos de pánico, ahora observaba, atrapada por lo inexplicable. Pero el verdadero horror llegó cuando el medallón destelló aún más fuerte, y un grito rasgó la noche. «¡No, no!», gritó el desconocido, desgarrado por el terror. Y en ese momento, la respuesta a todo se presentó de una manera que todos nunca habrían previsto. El medallón se transformó en un holograma de imágenes brillantes. Escenas del pasado de Luis, revelaciones crudas, momentos de decisiones aterradoras donde había vendido su alma, pero sobre todo el rostro conocido de su hermano perdido. Javier abrió la boca en shock. «No puede ser», murmuró lentamente, su mente aturdida por la revelación. Allí estaba su hermano, el hombre que había creído muerto, vinculando todo con ellos. Luis había estado en contacto con él durante años, pero había ocultado la verdad. Y así las piezas del rompecabezas se unieron. Y todo lo que creía conocer se desmoronó. «No es que me hayas traicionado, Luis. Es tu hermano el que ha estado manipulando todo», gritó Javier, sintiendo el dolor en cada palabra. El desconocido miró a Luis con furia. «Me has traído hasta aquí, Luis. Ya no puedes escapar de la verdad». La revelación llenó el aire con un silencio ensordecedor. Luis bajó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo solo quería protegerte, pero mi pasado me persigue». «¿Protegerme? ¿Traicionarme es protegerme?», replicó Javier, su voz resonando con una mezcla de rabia y dolor. Pero en medio de la tormenta emocional,
el brillo del medallón comenzó a oscurecer, y la realidad misma pareció caer en un abismo. Las luces titilaban, y todo se volvía inestable. Javier sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. ¿Era su hermano el verdadero traidor aquí? ¿Luis solo un peón en un juego mucho más grande? Todo se estaba desmoronando, cada lazo, cada amistad, expuestos ante la cruel luz de la verdad. Y mientras el caos se desplegaba a su alrededor, sintió que la noche se tragaba las esperanzas que alguna vez había tenido. El brillo del medallón se apagó lentamente, dejando la oscuridad a su paso. Esta vez no había vuelta atrás. ¿Qué harían ahora? Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. La oscuridad alrededor de ellos se volvió tangible. Javier apenas podía respirar mientras el brillo del medallón se apagaba, dejando todo como un eco de confusión y caos. La multitud, paralizada, observaba el drama, cada rostro reflejando miedo y horror. La atmósfera era un campo de batalla de emociones, y el silencio se sentía aplastante. Luis bajó la vista. Su expresión era un mar de culpa. No quería que esto sucediera, Javier. Nunca quise que te involucraras. Su voz temblaba, cada palabra pesada como plomo. El medallón representa más que un simple recuerdo. Es un contrato, un compromiso que he estado tratando de cumplir. ¿Un contrato? Javier sintió un nudo en su garganta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste? La urgencia de sus palabras rompía el aire. Pero en ese momento, un sonido inesperado interrumpió la revelación. Un silbido agudo. Era el eco de un disparo. Todo pasó en un instante. Una figura se lanzó entre ellos en un parpadeo. ¡Cúbrete!, gritó el hombre de la chaqueta de cuero, y justo cuando Javier reaccionó, se escuchó un impacto sordo. Un cuerpo cayó al suelo, y el grito ahogado de Ana retumbó en sus oídos. Javier miró horrorizado. Tomás estaba tendido en el suelo, su mirada vacía, una mancha oscura extendiéndose en su camisa. El encapuchado había vuelto. ¿Qué has hecho?, rugió Javier, corriendo hacia su amigo. ¡No! 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 Sus manos temblorosas se aferraron a la herida, pero era demasiado tarde. La vida se escapaba de Tomás. ¡La deuda!, gritó el encapuchado desde las sombras, risa desquiciada en su voz. Siempre hay un precio que pagar. Nunca fue solo un juego. Las palabras sonaron como un eco de su propia traición. Luis retrocedió, asustado, mientras la situación se desmoronaba. ¿Qué sabes sobre esto?, preguntó Javier, su voz un susurro entre lágrimas. ¿Por qué Tomás, dolor, eran astillas en su interior? En medio del caos, la figura de su hermano perdido aparecía en su mente, y las conexiones comenzaron a entrelazarse como un hilo frágil, porque él sabía demasiado. Él también se involucró, y ahora pagará el precio, contestó el encapuchado, su tono burlón. En sus ojos había algo más, tal vez desesperación. Pero Javier no tenía tiempo para pensar. ¡Detente!, gritó aterrorizado. Pero el encapuchado ya había hecho su movimiento, y un nuevo giro del destino se estaba entrelazando. En ese instante, ante la impotencia de todos, el medallón empezó a brillar de nuevo, esta vez con un fulgor cálido, casi hipnótico. «¿Qué es eso?», murmuró Ana, todavía abrazada a su hermano caído. Javier sintió que la urgencia de la situación se tornaba tangible.
Las luces del medallón danzaban y algo se movía en el aire, una especie de energía que parecía más viva que nunca. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el medallón estalló en una onda de luz brillante que sacudió el lugar. Todos fueron empujados hacia atrás. El viento rugía alrededor de ellos. Gritó Javier, pero su voz se perdió en el estruendo. La luz creció y de repente se materializó una figura. Javier no podía creer lo que veía. Era su hermano, pero no era el hombre que había visto en sus pensamientos. Era el reflejo retorcido de lo que había sido, una versión de su ser envuelta en oscuridad. «¡Javier!», gritó, su voz resonando con un eco lejano. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, que apenas podía respirar. La verdad se lo tragaba. «¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». «Vine a advertirte. Debes saber la verdad sobre Luis». Las palabras de su hermano se desvanecieron cuando el medallón comenzó a brillar más intensamente, atrayendo todos los ojos hacia él. El encapuchado, atrapado en la luz, parecía perder el control. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó, mientras la energía del medallón giraba hacia él. Era una escena surrealista, como una tormenta que arrastraba la vida de todos. «Esto no ha terminado», dijo el encapuchado de manera sombría. Con un último destello de desesperación en su rostro, justo antes de ser absorbido por la luz, Javier miró a Luis al borde del colapso. «¿Qué pasó realmente?», se atrevió a preguntar, aunque sabía que la respuesta podría destruirlo por completo. Sin embargo, el medallón seguía brillando, como si aguardara la continuación de la historia. En ese momento, la verdad podía ser mucho más devastadora de lo que jamás imaginó. Las sombras se acercaban, y Javier se dio cuenta de que, en su búsqueda de respuestas, había desatado algo mucho más peligroso. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar, y él no estaba listo para las consecuencias. La luz del medallón palpitó con una intensidad abrumadora, como un latido de esperanza en medio del caos. Javier, con el rostro bañado de lágrimas, sintió cómo la verdad lo envolvía. La imagen de su hermano perdido, que había sido solo un susurro en su memoria, ahora brillaba ante él. «Tú no estás muerto», murmuró, el miedo apretando su pecho. El desconocido retrocedió al ver la luz, sus ojos reflejando puro pánico. «No, esto no puede estar sucediendo», gritó, mientras intentaba cubrirse, pero el brillo del medallón lo atrapó, arrastrándolo hacia su interior. Javier se dio cuenta de que la historia de traición y dolor que habían vivido juntos ahora se transformaba en liberación. «Javier, tengo que contarte todo. Este medallón no solo es un recuerdo, es la clave de mi deuda. Todo lo que pasó fue por protegerte. Lo hice por amor. Nunca debería haberte involucrado en esto». Pero Javier no podía pensar en otra cosa que no fuera su hermano. «¿Por qué no me lo dijiste, Luis? ¿Por qué no me dijiste que el dolor siempre te había perseguido?». Con cada pregunta que salía de su boca, el dolor se volvía más intenso, como si un puñal traspasara su corazón. «No hay respuestas fáciles», dijo Luis, con la voz quebrada. «Solo hay que enfrentar lo que somos y lo que hemos hecho». La luz del medallón continuaba brillando, rodeando a todos en un halo. El desconocido gritó una vez más, escupiendo maldiciones y promesas de venganza, pero fue absorbido en la luz. Una paz ominosa llenó el espacio. Y entonces, como un fogonazo, la luz estalló. Javier se tapó los ojos. Cuando miró de nuevo,
El medallón había desaparecido, y con él la oscura presión del pasado de Luis. El eco del miedo se desvaneció. El encapuchado ya no estaba, solo quedaba el silencio. Javier, lo siento, he fallado contigo, dijo Luis, con lágrimas en los ojos. Pero ya no tengo que huir. Mi verdad, nuestra verdad, ya no me atormentará más. Javier lo miró, sintiendo la conexión renovada entre ellos. En ese momento, todo lo que había sufrido parecía desvanecerse como un mal sueño. Ana se abrazó a su hermano caído, con su rostro lleno de tristeza y resignación. Tomás, nunca pensé que acabaría así. Sin embargo, su voz era un susurro de esperanza. Quizás ahora podamos reconstruir lo que ha sido destruido. Era un atisbo de luz en la penumbra. Javier se acercó a ella, tocando su hombro suavemente. Él siempre estará con nosotros. Tomás fue parte de esto. Río entre sombras, pero su sacrificio no será en vano. Con esa promesa, la comunidad que habían tejido en medio del horror comenzaba a sanar. Mientras la multitud se dispersaba, asumiendo sus propios caminos, Javier y Luis se quedaron en silencio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Javier, un futuro incierto ante ellos. Lo que debimos hacer desde el principio, respondió Luis, su rostro iluminado por una renovada determinación. Luchar por nuestras propias verdades. Javier asintió, sintiendo una chispa de esperanza. El camino sería largo, pero ya no estaría solo. Ambos se enfrentarían al mundo, abrazando sus sombras y caminando hacia la luz. La noche había sido oscura, pero ahora era un nuevo amanecer. Algo dentro de Javier se encendió. Esto no termina aquí, dijo con fuerza. Hay muchas historias que contar y secretos por descubrir, y no dejaré que las sombras me atrapen de nuevo. Antes de separarse, Javier miró hacia la cámara que había estado grabando. Si te gustó esta historia y quieres seguir acompañándonos en nuestras aventuras, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas más tiempo. Solo los verdaderos fanáticos pueden hacer un impacto en el canal. Da un poderoso me gusta ahora para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que has visto. Y por favor, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta historia. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu participación es la clave para seguir creando más relatos que te atrapen. En medio de la incertidumbre, con la voz de Javier resonando en el aire, el futuro parecía brillar con posibilidades, mientras las sombras finalmente empezaban a desvanecerse.